Shabbat Shalom, hermanos. Buenos días, bendiciones para todos. Aquí estamos una vez más en este día de Shabbat, preparado, listo para estar compartiendo de la palabra, ¿sí? Mando un saludo, un abrazo a todos. Y bueno, aquí estamos una vez más con la gracia de Dios en este día que el Eterno nos ha permitido llegar. Amén. Estamos preparando acá la Biblia, ¿sí? Si alguno me confirma si se ve bien. Estamos ya en el horario, así que mando un saludo. Doy bienvenida a los que están por primera vez aquí en esta sala virtual, ¿sí? Así que bueno, les doy la bienvenida y mando un saludo a los amigos de la radio, Adriana, que Dios les bendiga ricamente. Pedro, Dios te bendiga. Parecía por mandar un saludo. Igualmente, hermano, Dios te bendiga grandemente, esperando tu palabra importante. Amén, amén. Bien. Te veo perfectamente bien. Estás Qué hecho un bueno. filito, ahora que has bajado unos kilitos. Sí, se ve más flaco, ¿no? Ahí estamos. Bueno, me vino bien todo. Gracias al Eterno por todo. Amén. Todo bien, para bien. Bien, hermano, acá tengo un cartelito, perdónenme que estoy mirando a ver que cambié un poquito acá. Ahí está. ¿Se ve bien? Estoy compartiendo la pantalla. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, voy a hacer una breve oración encomendándome como siempre en las manos de Dios para poder ser un instrumento, amén, un canal donde pueda el Eterno hablarnos y a cada uno de nosotros. No a mi vida porque a veces uno tiene preparado algo, pero uno siempre ora y el Eterno en la marcha a veces pone cosas que surgen y también es de bendición, amén. Aún para mí que a veces Dios te cambia lo que uno tenía ahí preparado y estamos abiertos a que Dios pueda, que la exposición de la palabra pueda alumbrar, traer luz a cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te damos gracias por este día Shabbat que nos has permitido llegar. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, estamos con anhelo, Señor, con deseo en nuestro corazón de que al abrir tu palabra tú puedas hablarnos, puedas alimentarnos, Señor, puedas iluminarnos, Señor, puedas edificar nuestras vidas. Y es mi deseo que en esta mañana tú puedas, Señor, alcanzar, Dios mío, a través de esta sala y a través de la radio y por donde se escuche, Dios mío, que tu palabra pueda llegar al corazón de las ovejas, Señor, que están dispersas, Dios mío, donde quiera que estén. Padre, en el nombre de Yeshua, me encomiendo en tus manos y ruego que tu Espíritu Santo me pueda estar guiando, Señor, que no sea palabra de hombre, que sea tu palabra, Dios mío, en el nombre de Yeshua, Padre. Damos gracias por todo. Amén y amén. Muy bien, hermano. Estamos entonces en este día, estamos viendo la porción número 6, se llama Toldot, o en algunos lugares figura como Toledot. Y podemos leer esta porción en Génesis 25, 19 al 28, verso 9. Toldot significa, es el plural de Toldá, que significa generación, descendiente, historia, memoria, crónica. Así que estamos viendo aquí, en esta porción, un poco de la vida de Isaac y de sus hijos, ¿sí? Que ya empiezan a aparecer en escena. Voy a hablar un poquito de los hijos de estos dos hijos que tiene Isaac, de donde surgen dos naciones. Voy a también hablar de un poco de lo que nos cuenta la porción acerca de Isaac. Así que, así que bueno, atentos hermanos, porque
A ver qué nos va a decir el Eterno en este día. Amén. Bueno, entonces, bueno, voy a hacer una breve introducción aquí para entrar en materia. Isaac se casó, vamos a leer acá un poquito al comienzo, dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Bueno, veníamos hablando hace unos días de la oración, ¿no? Y acá vemos nuevamente esta situación también en donde hablamos también de la paciencia, el Shabbat pasado, cómo el Eterno trabajó con los patriarcas acerca de este tema, ¿no? Aprender a orar, aprender a esperar, aprender a ser paciente. Y también le tocó a Isaac, dice que, más acá adelante dice, ahí se me perdió. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, ¿sí? Y a los 60 años estuvo orando 20 años, ¿sí? 5 años menos que Abraham, ¿sí? Abraham Dios lo llama a los 75, le dio la promesa y de una de naciones que van a salir de él, y estuvo hasta los 100 años, 25 años. Y en este caso Isaac estuvo 20 años orando y esperando. Y hasta que finalmente llegan los hijos y entonces quiero hablar de, acá nos voy a contar de estos hijos. Ya presión y dice, uno era, Saúl llegó a ser cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que entienda. Esta referencia, también ustedes conocen o habrán escuchado un salmo que dice, cuán hermosas son tus tiendas, ¿no? Cuán hermosas o cuán agradables son tus tiendas, ¿no? Entonces se conoce que Jacob esto hace referencia a que Jacob era un hombre que le gustaba, como dice Yeshua, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora allí a tu padre que ve en los secretos. Jacob tenía ese perfil, era un hombre que buscaba a Dios, un hombre que le gustaba dedicar tiempo a estar a solas con Dios, orando, estudiando la palabra, era un hombre dedicado, ¿no? Mientras que podemos ver, y la historia nos muestra que Esaú fue un hombre profano, un hombre que no siguió el consejo, no siguió la educación de sus padres, y bueno, fue un hombre malo, ¿sí? Entonces, Jacob era un hombre que amaba las cosas de Dios, amaba buscar a Dios, y eso también lo llevó a pasar un tremendo proceso de Dios también en su vida. Vamos a leer en este momento el verso 29, dice, un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Sí, después de ahí surge el pueblo edomita, que hace alusión Esaú era rojizo, se ve que era pelirrojo, y también quedó este dicho, ¿no? Por eso lo llamaron Edom, porque él deseó el guiso rojo. Pero esto que vamos a leer ahora hace referencia a todo lo que vamos a terminar de leer acá. Dice, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura?
Y Jacob dijo, júramelo primero, y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así, dice la escritura, menospreció Esaú la primogenitura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la primogenitura? Y voy a leer acá un comentario, dice, es preciso preguntar, ¿con qué finalidad quería Jacob o Jacob la primogenitura? Existen varias respuestas a este interrogante. La más simple es porque en aquel entonces el primogénito sucedía al padre en la conducción espiritual de la familia. Y Jacob prefería asumir él ese trascendente rol y no dejárselo a Esaú. ¿Sí? Entonces, bueno, este anhelo, ¿no? Como dice acá, que el primogénito sucedía al padre en la conducción espiritual de la familia. Entonces, el primogénito cumplía una función sacerdotal, venía así desde Adán. El primogénito traía esa función espiritual de encargarse de la parte espiritual, ¿no? Era como el sacerdote familiar. Y eso se iba traspasando. Pero hay algo interesante si analizamos todas las historias bíblicas acerca de los primogénitos. Es que, bueno, esto inicialmente era así, pero vamos a ver que Esaú, que fue primogénito, Dios le reveló a Rebeca, dice que había una lucha cuando estaba embarazada, había un movimiento fuerte en su vientre, y ella consultó a Dios qué pasaba, por qué sentía esa situación. Entonces Dios le reveló que había dos naciones dentro de su vientre. A ver, lo voy a leer acá, dice, dos naciones hay en tu seno, verso 23, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Ya desde antes de nacer, esto es tremendo, ¿no? Antes de nacer, ya Dios sabe lo que, ya está, hay un destino marcado, un destino trazado para cada uno. Ya había una fuerte guerra entre los dos ahí, pero Dios ya le estaba revelando a Rebeca que el mayor iba a servir al menor. Entonces, como le decía, que hay algo, vamos a ver, en todos los primogénitos, aquí, por ejemplo, en Isaac, Jacob, que era el menor, termina tomando el trabajo espiritual que le hubiera correspondido a Esaú. Luego Jacob tiene 12 hijos, el primogénito fue Rubén. También hubo algo con Rubén, por lo que antes de morir, Jacob adopta como suyo a los nietos, que eran hijos de José, y le da la bendición de primogenitura a el menor de los hijos de José, que era Efraín, que también en esa ocasión José le dijo, como si él se hubiera equivocado, cuando fue a bendecir la bendición de la primogenitura, se la dio al menor de José. Entonces esto nos enseña un mensaje muy claro, que a veces a veces el que le corresponde, a veces por ahí no sé cómo decirlo, no valora lo que le fue dado, o desprecia, o tienen poco el privilegio de correspondía a Esaú, en este caso, llevar este trabajo, este ministerio sacerdotal familiar. Sin embargo, él lo tiene en poco y dice, me estoy por morir, ¿de qué me sirve ahora? ¿No? Entonces, en esa instancia, ante una necesidad, él prefiere decir, ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué quiero yo eso? Y lo dice acá, no es una interpretación personal mía, sino que dice que así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob quizás hubiera dado la vida por eso, ¿sí? Y mientras que Esaú, en una situación crítica,
desprecia la primogenitura, ¿no? Entonces, pero como le decía, vamos a ver que esto pasa no solamente con Esaú, pasó con Rubén también, que no alcanzó la bendición de la primogenitura y finalmente la recibe el menor de los hijos de José. Entonces esto nos dice algo tremendo, ¿no? Que a veces lo que legalmente le correspondería, a veces descuidan o no valoran lo que les fue dado, y entonces esas bendiciones o esos privilegios o esos ministerios les es dado a otros. Vemos también en Éxodo, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, años más tarde, cuando llegan a un lugar donde reciben la Torá, Moisés sube al monte 40 días, y cuando baja encuentra que el pueblo estaba adorando al becerro de oro, ¿sí? Y en esa ocasión Moisés quiso, digamos, llamarlo a que dejaran, como que el pueblo se desenfrenó y ya como que ya quería seguir. Dijeron, aquí está al becerro, aquí está el que te sacó de Egipto. Entonces empezaron a venerar al becerro, y Moisés dijo, ¿quiénes están conmigo? Y la tribu de Leví dijo, nosotros. Y entonces ellos dijeron, aquí estamos, aquí estamos presentes. Y ahí entonces Moisés en aquella ocasión dijo, tomen su espada, y aquellos que se rehúsen o que adoren al becerro o se rehúsen a dejar de adorarlo, mátenlo. Entonces ahí la tribu Leví tomó celo, mostró celo por Dios, y luego como los primogénitos formaron parte de ese grupo que adoraron al becerro, más adelante Dios les da el sacerdocio a los levitas en lugar de los primogénitos, y hay un cambio, ¿no? Entonces hicieron un censo de los primogénitos y los levitas tomaron el lugar de lo que le hubiera correspondido a los primogénitos de servir a Dios en el sacerdocio. Y entonces, qué tremendo esto, hermanos, que si bien, como digo, ¿no? Esto es bueno para todos, porque el Eterno trabaja Él se acerca a los que Él se acerca. Yo honro a los que me honran, dice Dios. Entonces, aquellos que realmente dan valor a la comunión con Dios, al servicio y al servicio a Dios, a la búsqueda de Dios, finalmente a ellos son los que Dios honra, bendice y utiliza, ¿no? Entonces, muchas veces descuidamos el llamado que Dios nos da, y bueno, Dios va a trabajar con aquellos que le buscan, con aquellos que le aman, con aquellos que anhelan su palabra, ¿no? Y esto llama mucho la atención porque lo vemos acá en la Escritura, ¿no? Quiere decir, hermano, de que esto nos habla de que Dios no rechaza a nadie, aquellos que le buscan, aquellos que anhelan servir a Dios, aquellos que anhelan buscar a Dios, el Eterno los va a recibir, y tengan por cierto que Dios puede utilizar, ¿sí? Dios puede usar a cada uno, y Dios puede agradarse de aquellos que le buscan de todo corazón. Más de aquellos que desprecian lo que Dios le da, bueno, lamentablemente dice en una parte que Saúl luego lloró, perdió la bendición, y bueno, después, aunque la deseó con lágrimas, ya no hubo hubo una bendición, sí, pero no la bendición que llevó Jacob era única, ¿sí? Entonces él descuidó y luego perdió, ¿sí? Entonces, qué tremendo que podemos meditar en esto, y
la palabra nos enseña, hermanos, que todos somos probados, ¿no? Existe el tiempo de la prueba. Entonces, a todos el Eterno va a probarnos lo que Él nos dio, ¿sí? Como ustedes recuerdan, Yeshua habla de la parábola de los talentos. A cada uno Dios nos dio algo para que nosotros lo trabajemos, lo multipliquemos y en algún momento el Eterno nos va a pedir cuenta de aquello que hemos recibido, ¿sí? Y dice algo Yeshua, porque aquel que tiene se le dará, y el que no tiene, el que no multiplicó y el que no trabajó lo que le fue dado, le será quitado lo que tenía y se le dará a aquel que trabajó, sea poco, sea mucho, pero trabajó y multiplicó lo que le fue dado, ¿sí? Y no tuvo en poco ni despreció lo que Dios le dio. Amén. Entonces, esto es muy interesante, muy importante, hermanos, que podamos tenerlo en cuenta en este día que estamos analizando las historias de esta historia de la Escritura. Entonces estaba analizando todo esto, estaba pensando, estaba meditando que, como le decía, a todo hombre y mujer le llega el día en donde somos probados, ¿sí? Esta misma prueba, esta misma situación que tuvo Esaú, en donde él no salió aprobado, ¿sí? En donde él evidenció o manifestó sus preferencias, así nos va a pasar a cada uno de nosotros. Vamos a ser probados, Dios nos va a probar, vamos a ser probados y podemos salir aprobados o no, ¿sí? Entonces, en todo esto me acordaba de algo, ¿no? Cuando Yeshua fue probado, y vamos a leer una parte acá de la palabra, dice Mateo capítulo 4, verso 1, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, ¿sí? Es muy interesante que en esta porción vemos que cuando fue probado Esaú en un momento que tenía hambre, ¿sí? Tenía hambre, tenía un apetito, y debemos, bueno, acá habla el hambre, a mí me llamó la atención porque en esta porción habla de que Esaú tuvo hambre, y ahora luego vamos a leer que hubo hambre, entonces habla del hambre, ¿sí? Entonces, y creo que es uno de los... nosotros tenemos apetitos, tenemos necesidades, obviamente que no podemos, debemos sí o sí proveer para estos apetitos como el comer, el tomar agua y otras tantas necesidades básicas que nosotros tenemos. Entonces, obviamente, vamos a leer de Yeshua, hasta el mismo Yeshua tuvo un tiempo de 40 días de ayuno, pero dice que cuando terminó ese tiempo tuvo hambre. Y él estaba en el desierto, ahí no había kiosco, no había almacén, tenía que todavía caminar un buen tramo para llegar a un lugar y, bueno, tener para comer. Entonces tuvo hambre. Entonces en ese momento que él tuvo hambre, aparece el tentador, ¿sí? Entonces, estaba meditando, ¿no? Que el tentador siempre va a aparecer en esos momentos donde hay momentos críticos, ¿no? Donde esta situación, ¿no? Donde, bueno, comparando con esta porción, Esaú viene, entiendo que fue a cazar, quizás no le fue bien, estuvo varios días, y después de varios días no cazó nada, vino con hambre, vino cansado, bien, vino con hambre y estaba en las últimas, ¿no? Entonces necesitaba comer. Yo creo que si él le hubiera dicho, no, hermano, ¿cómo yo no te voy a vender la primogenitura? Pero le decía, te ruego, por favor, dame de comer, soy tu hermano. Yo creo que Jacob no iba a negarle de todas maneras ese plato de comida. Simplemente era cuestión de que Esaú diga, no, eso no se negocia, eso es algo que no, prefiero morirme antes, eso es algo que me corresponde, y bueno, de todas maneras, Jacob le hubiera dado de comer a Esaú, no le hubiera dejado morir, ¿sí? Pero es lo que yo pienso, ¿sí? Pero lo que estaba meditando es que
es lo que estaba meditando es cómo el enemigo aprovecha en ese momento donde uno está necesitando, ¿sí? Donde uno tiene la necesidad, como en este caso básica, de cubrir, de comer, ¿sí? Algo tan básico como eso, ¿no? Y Yeshua también tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? Bueno, acá hay, yo, según lo que analizo de esta tentación, veo que hay dos cosas aquí que yo observo. Una es que el enemigo sutilmente pone en duda la identidad de Yeshua y es como que lo busca provocarlo para que él haga algo para demostrar quién es él, ¿sí? Entonces, eso, porque es muy importante la motivación con la que uno hace las cosas, o con la que uno haga algo, ¿sí? Entonces, Yeshua podría haber orado, sin esta tentación no podría haber orado, que Dios provea algo milagrosamente, es válido, no es malo, pero lo que esta provocación que le hace cuando el enemigo pone en duda su identidad, le dicen, si eres hijo de Dios. O sea, como diciendo, vos decís que vos creés que sos hijo de Dios, pero bueno, si vos sos hijo de Dios, a ver, mostrame, a ver, convertí estas piedras en pan. Orá y decís que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, automáticamente, si él entraba en ese juego, entonces, en el juego de demostrarle, ¿sí? Entonces, hermano, esto es muy importante. Nosotros no debemos hacer cosas para demostrarle a nadie nada, ¿sí? Nosotros hacemos cosas porque es nuestro deber, porque tenemos un llamado. Nuestra motivación no es andar demostrándole a nadie nada, ¿sí? Entonces, la motivación hubiera sido no muy buena al hacerlo, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, como le dijo acá, pero él respondió, Yeshua le respondió de esta manera, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Entonces, con esa escritura, él resistió. Es muy importante aquí también que en todas estas tentaciones que Yeshua tiene, y bueno, quiero hablar de la tentación, de la prueba, el momento, el día que nosotros somos probados. Y analizamos esta prueba que vivió Esaú. Ahora vamos a hablar, en un momento vamos a hablar de Isaac, también tuvo prueba relacionada con la crisis, dice que hubo hambre, ¿sí? Entonces, cuando se ven afectadas nuestras necesidades básicas, tenga por seguro que el enemigo aparece. El enemigo aparece para tentarte, para provocarte, inclusive hasta con la Biblia te va a venir a querer confundir, a provocar que tu motivación sea alterada, ¿sí? Que tus motivaciones sean alteradas, ¿sí? Yeshua era hijo de Dios y no necesitaba hacer nada para demostrarlo, ¿sí? Por lo tanto, Yeshua no debía entrar en esta provocación de Hasatán, del enemigo, ¿sí? Nosotros no debemos entrar en el juego de, muchas veces el enemigo ataca nuestra identidad. Vos no sos, acerca de que si vos sos hijo de Dios, si vos sos salvo, si no sos salvo, si vos ya sos un fracasado, Dios ya a vos no. Entonces el enemigo te tiene ahí, algunos muchas veces nos pasa, que el enemigo trata de menoscabarnos, ¿sí? De intimidarnos, de hacernos sentir menos, de hacernos sentir que no somos dignos. Y entonces nos mete en diferentes situaciones y a veces intenta intenta alterar nuestra motivación, ¿sí? Y si nuestra motivación es mala, entonces ya, aunque lo que hagamos es bueno, lamentablemente, Dios que ve los corazones y que pesa los corazones, ves la motivación. Entonces debemos estar atentos con esto. Pablo decía, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Entonces debemos saber de que vamos a ser probados, ¿sí?
Y dice Pablo que maneja bien la palabra, ¿verdad? Y acá vemos a Yeshua que él manejaba bien la palabra. Y debido a que Yeshua manejaba bien la palabra, él pudo también salir aprobado en esta prueba, ¿sí? Pero también está el otro factor, aparte de poner en duda su identidad, está el tema que dice que Yeshua tenía hambre, ¿sí? Yeshua tenía hambre. Tenía una necesidad que estaba terminando un ayuno de 40 días, tenía necesidad. Entonces, el enemigo sabía, ¿no? Entonces, debemos saber esto, hermano, que el enemigo también conoce nuestras necesidades, conoce lo que nosotros necesitamos, y a veces va en un momento de prueba, en un momento donde eso está faltando, y viene a aprovechar esa ocasión para hacernos buscar un atajo, ¿sí? O buscar una solución. Los milagros ocurren, hermano, ¿sí? Los milagros ocurren, repito, y yo podría haber orado que Dios provea, le haga un milagro, y él podría haber, y eso no es malo, ¿sí? Lo que es malo entonces aquí es que es hacer algo en respuesta a la propuesta que estaba haciendo Satán, para demostrar que él era el Hijo de Dios, ¿sí? Y entonces, ojo acá con las motivaciones y ojo acá porque a veces aunque el enemigo utilice la Biblia, nosotros debemos orar, buscar la guía de Dios y debemos mantenernos firmes, ¿sí? Acá Yeshua venció, debemos saber esto, que con la palabra nosotros tenemos autoridad para vencer el mal, vencer la tentación. Entonces, hermano, estaba meditando en esto. Cómo el enemigo a veces, no sé qué está pasando, quizás está pasando un momento crítico en algún área de tu vida, hay algo que estás necesitando a nivel físico, a nivel familiar, en tu casa, en tu hogar, estás necesitando algo, y el enemigo sabe lo que estás necesitando y viene a tratar de provocarte a que busques una forma no muy buena de encontrar la salida, pero debes perseverar, debes mantenerte firme, debes decirle a Dios, ayúdame en este momento, yo espero en ti, yo creo en ti. Amén. Ahora, aquí me estaba acordando también que luego que Yeshua fue probado, ¿sí? Mencioné esta tentación que tiene que ver con el hambre, porque estaba relacionada con esta parte de la porción, y Yeshua, Esaú falló, pero Yeshua venció, ¿sí? Yeshua venció, amén. Y luego que Yeshua es tentado 3 veces y él vence, dice el verso 11, el diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Qué tremendo acá. Y aquí ángeles vinieron y le servían. Entonces vemos acá algo tremendo que se entiende porque le servían, ¿sí? Yo entiendo, interpreto que vinieron ángeles. Nosotros vemos en otra ocasión que Elías también estuvo en una cueva o en un lugar y estuvo camino esta día y bebe, ¿no? Entonces le sirvieron Elías. Y se entiende que cuando estos ángeles le sirvieron, le dieron de comer, le dieron una comida que él luego se sintió fortalecido para andar, ¿sí? Largo camino, ¿sí? Por lo que yo entiendo, teniendo ese antecedente de Elías, que cuando habla acá de ángeles sirviendo a Yeshua, entiendo que finalmente algo sobrenatural ocurrió y de todas maneras él sin ceder a esta provocativa del enemigo, de todas maneras Dios mandó ángeles y le sirvieron y él pudo, entiendo yo que pudo comer y pudo alimentarse con una comida sobrenatural y pudo fortalecerse, hermano. Entonces, hermano, acá yo no estoy descartando lo sobrenatural. Tenemos un Dios todopoderoso que hace milagros, que hace maravillas, y vemos que una vez que Yeshua se mantuvo firme, Dios lo bendijo y mandó ángeles que vinieron y le sirvieron. Así que debemos creer, hermano, debemos creer en Dios, debemos mantenernos firmes,
Debemos motivarnos con esta palabra para, aunque estemos en prueba, en lucha, aunque pareciera que estamos en la última, pero hermanos, debemos permanecer, debemos perseverar. Yo le animo en esta mañana con esta palabra que debes perseverar, no debes ceder a la tentación, no debes dudar. El Eterno está con nosotros. Amén. Y por otro lado, hablando de hablo de Yeshua, hermano, porque, bueno, nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos la Torá, ¿sí? Y yo siempre voy haciendo un paralelo con el Nuevo Testamento, y hoy quiero mostrar a Yeshua como el autor que dice, poniendo la mirada en el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Entonces vemos a Yeshua como el ejemplo perfecto, ¿sí? La estatura, dice Pablo, el varón perfecto al cual todos tenemos que llevar. Entonces, mostramos a Yeshua como aquel que nos dio ejemplo, que en ese momento de hambre él se mantuvo firme y no cedió a la tentación, y finalmente Dios mandó ángeles para que le ministraran. Y vemos aquí otra historia que me estaba acordando en Lucas 10, ¿sí? Vamos a leer la historia de estas mujeres, ¿sí? En Lucas 10:38 dice, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, ¿sí? Bueno, vemos acá, vamos a hablar de Marta. La primera mención de ella es que ella tuvo una buena acción, que es recibir a Yeshua en su casa. Tuvo una actitud hospitalaria, ¿sí? Y abrió su casa y recibió a Yeshua. Recordemos en otro momento cuando Yeshua manda a sus discípulos a predicar, les dijo, y en cualquier lugar o ciudad donde vayan, a donde vayan, donde le abran una casa, ¿sí? Entrad a la casa y decid, pase a esta casa, ¿no? Y donde os recibieren, entrad, ¿no? Donde los reciban, entren. No tenían preparado esto, pero viene a mi mente en este momento. Donde los reciban, entren y coman lo que les pongan ahí, ¿no? Entonces, y decid, pase a esta casa y la bendición sea sobre esa casa, ¿sí? Entonces, Marta tenía esta buena característica, que ella era una persona que tuvo la virtud de abrir su casa para recibir a Yeshua, para darle su hospitalidad, ¿sí? De ahí en adelante, dice que ella tenía una hermana que se llamaba María, dice el relato, que se sentó a los pies del Señor y escuchaba la palabra, ¿sí? A ver cómo dice en otra parte. Y esta tenía una hermana llamada Miriam, la cual sentada a los pies del Señor oía su palabra, ¿sí? Entonces ahí es donde Marta se encarnizó, digamos, con la comida y con otros quehaceres que quería servir. Entonces, en parte estaba bueno, pero lamentablemente se metió tanto en ese afán de servirlo al maestro con la comida que bueno, resulta que Yeshua estaba enseñando, y en lugar de ir y sentarse también a escuchar primero la palabra, se fue y puso en primer lugar lo otro, que también era bueno, hermano, pero notemos aquí qué pasó. Verso 40, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, o sea, Yeshua le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces ya Marta, en todos los quehaceres que estaba, se empezó a renegar, empezó a ponerse mal, empezó a ponerse de mal humor, y la hermana, ella estaba ahí sentada, escuchando, entonces increpó a Yeshua de esta manera. Entonces Yeshua le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, bueno, estaba recordando, ¿no? Cuando Esaú cambió su primogenitura por el plato, bueno, lamentablemente Esaú no eligió la
la buena parte, la que no le va a ser quitada, la que es eterna, ¿no? Él eligió lo pasajero. Si bien, repito, estamos hablando de algo acá que uno en una instancia donde tiene mucho hambre y bueno, me lo van a decir a mí que, bueno, sé que soy, muchos me conocen como alguien de buen comer, ¿sí? Aunque ahora estoy a dieta, he cambiado, tengo más control sobre eso, pero me conocen, soy una persona, esas típicas personas que le dicen, a vos mejor vestirte, quedarte, comer, me lo han dicho tantas personas, ¿sí? Por eso que es un tema que, bueno, que el tema de la comida, ¿no? Que es algo difícil, quizás, controlarse, ¿no? Pero Esaú no eligió la buena parte, no eligió lo que tenía valor eterno. Y Marta acá también tampoco se enfocó en lo que era eterno. Dice, Marta, Marta, estás preocupada y molesta por tantas cosas. Bueno, no, a ver, en otra versión dice, la Reina Valera dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, afanada y turbada. Sí, empezaste a renegar y ya empezaste mal, y te pusiste mal humor con aquel, con el otro, y ya, pará. Y estos son el momento donde cuando uno entra en estas situaciones, bueno, decir, hermano, baja un cambio, me siento, hay algo que, relájate, respira profundo, ¿sí? Relájate. Sacá de tu ser, sacá ese estado de perturbación, de ansiedad, relájate y concentrate y poné tus pensamientos en lo que tiene carácter eterno. Pero solo una cosa es necesaria, dijo Yeshua, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, en esto qué tremendo que nosotros podamos pensar cuál es la buena parte, cuál es esa parte de carácter eterno en la que nosotros debemos poner toda la ficha y decir, me concentro en esto, le doy prioridad a esto, le doy prioridad. A veces, bueno, hay algunos que son muy estructurados con ciertas cosas, no, acá nosotros comemos a las 12 y vamos a comer, pero si Yeshua viene a tu casa y comienza a hablar, como dijo Yeshua en un momento, los discípulos le dijeron, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y Yeshua, si llega a tu casa y se pone a enseñar, y son las 12, y vos si no, yo a las 12 como. A las 12 tenemos que comer, por eso tengo que preparar acá, así que disculpame, Yeshua, yo me voy a cocinar, voy a hacer los preparativos, porque yo tengo una estructura y acá las cosas se hacen en esta estructura que yo tengo, y yo hago primero lo que de acuerdo a la estructura que yo tengo, y después vengo y si puedo te escucho, y no, pero María dijo no. Yeshua está enseñando, empezó, Yeshua tiene palabras de vida eterna. No, dejamos lo otro para después y esto es lo primero, esto es lo más importante. Ahora nos sentamos, escuchamos la palabra, escuchamos las palabras de vida y luego seguimos y luego hacemos o preparamos, seguimos con lo que tengamos que hacer, pero no importa si comemos a las 5, a las 6 de la tarde, no importa si comemos a las 10 de la noche y pasamos por alto, no importa, Yeshua está hablando. Qué tremendo, Yeshua está hablando. Y es lo que Yeshua le dijo. Mire la respuesta de Yeshua al tentador, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué tremendo, hermano, esto, que nosotros podamos, cuando Dios, muchas veces quizás Dios no nos habla porque nosotros no somos como María que dejamos todo. Cuando Dios nos habla tenemos que hacer una pausa, ir y sentarnos y permitir que Dios nos hable, ¿sí? Incluso hasta hay un salmo que dice que haga silencio, ¿no? Entonces, que haga silencio. Me vino esto me está viniendo en este momento. Inclusive esto hasta nos puede enseñar que a veces uno viene hora, y se va, hora, casi como una ametralladora, hora, y dice, y termina y se va, amén, y se va,
y no tomó un minuto para quedarse en silencio y dejar que Dios te hable. Porque cuando nosotros, se entiende que esto es comunión con Dios, y comunión es tener una comunicación con Dios, entonces venimos, oramos, hablamos, pero también paramos un momento y dejamos que Él nos hable, ¿no? Y entonces nosotros seguimos alborotados, seguimos como seguimos nuestra motocicleta, ¿no? Seguimos nuestro ritmo y venimos, lloramos y cumplimos, o sea, lo hacemos, decimos todo lo que siempre oramos y expresamos cosas que es bueno hacerlo y luego salimos corriendo y no dejamos que Él nos hable a nosotros. Pero cuando Dios nos habla, cuando Dios viene a nuestra vida, nosotros debemos hacer una pausa, hacer silencio, abrir nuestros oídos y escuchar, ¿sí? Escuchar, abrir nuestro corazón para escuchar lo que Dios nos dice. Y creo que ahí está la clave, porque en definitiva, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, es ahí donde vamos a tener la palabra de Dios. Como en un momento que Yeshua apareció a los discípulos y habían intentado pescar toda la noche, pero no pescaron nada. Y Yeshua apareció y dijo, tiren la red a la derecha. Y dijo, maestro, toda la noche lo hemos hecho, pero en tu palabra voy a echar la red. Y esa palabra es la que va a hacer la diferencia cuando escuchemos la voz de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, todo esto que nos está hablando aquí, la palabra de Dios nos está hablando de esos momentos donde hay crisis, esos momentos donde el enemigo aparece aprovechando, sabiendo que estamos necesitando algo que tenemos urgencia de ciertas cosas, y ahí el enemigo va a venir a tratar de tentarnos, de probarnos, y es ahí donde nosotros debemos darle prioridad a la voz de Dios, a seguir la guía de Dios, a no dejar que las provocaciones del enemigo nos alteren, nos cambien nuestras motivaciones y que nos pase como a Marta, que tuvo una buena iniciativa de hospedar a Yeshua en su casa, pero luego, aunque Yeshua estaba en su casa, ella estaba afanada y turbada, y si bien con un fin bueno, pero se estaba perdiendo la mejor parte, la parte que tenía valor eterno, la cual, como dice Yeshua, una sola cosa te falta. Y María ha escogido la mejor, la que no le será quitada, la que tiene valor eterno, hermano. El cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Dice la palabra que en Pedro dice, ¿no? Que marchítese la hierba, pero la palabra de Dios no va a pasar. Amén. Entonces la palabra de Dios es eterna, y si nosotros estamos llenos de su palabra y somos uno con ella, hermanos, la palabra de Dios nos da también un carácter de eternidad. Amén. Bien, estamos hablando de la prueba. Y volvemos a la porción en Génesis 26. Dice que llama la atención, ¿no? Porque este tema del hambre, ¿no? Entonces, somos probados en aquellas cosas que nosotros necesitamos. A través de esas cosas que nosotros necesitamos, ahí somos probados. Y acá 26.1 dice que y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, y fue Isaac a Gerar a Abimelech, rey de los filisteos, ¿sí? Entonces, esta situación, vamos a ver que acá ya menciona que en los días de Abraham también hubo un tiempo de hambre, hubo crisis, hubo hambruna en la región de la tierra de Canaán, y ahora eso vuelve a ocurrir en los tiempos de Isaac. Y si vamos a la historia, vamos a ver que en los tiempos de Jacob, cuando ya tiene todos sus hijos, más adelante, también va a venir un hambre tremendo, ¿sí? Entonces, todas las generaciones que menciona acá la Biblia, de Abraham, Isaac, Jacob, y los hijos de Jacob, vamos a ver que hubo hambre. Entonces, hay situaciones críticas, hermano. Pero yo estaba meditando en esto que me fue tremenda bendición. En el tiempo de Abraham descendió a Egipto
porque allá se decía que había abundancia, que había comida, ¿sí? Egipto, como bien lo sabemos, representa el mundo, o ahí donde representa el sistema. La misma palabra dice que Abraham descendió a Egipto, ¿no? Entonces nos habla de que él estaba en la tierra alta, y él descendió para buscar satisfacer sus necesidades con respecto al hambre, ¿sí? Pero en tiempos de Isaac, bueno, ¿y qué le pasó a Abraham allá? Vamos a hacer las tres patriarcas, las tres generaciones o cuatro generaciones que vemos que aparece el hambre. Abraham bajó a Egipto, le raptaron a Sara, tuvo un problema crítico ahí, quizás peor que el de la tierra de Canaán, y Dios lo bendijo, lo sacó en victoria. Y ahora vemos la generación de Isaac, que surge el hambre y dice que Dios habló se le apareció el Eterno a Isaac y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, ¿sí? Quédate en la tierra que yo te diré. A ver, voy a cambiar una versión que tenía acá algo interesante que dice: y habita como forastero en esta tierra, verso 3 del capítulo 26, estoy leyendo, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Y ahí le repite la misma promesa de que iba a multiplicar su descendencia, ¿sí? Yo quería hacer énfasis en esta parte. En la generación de Abraham, Abraham desciende a Egipto. Algunos opinan que no fue una buena acción, que fue una acción precipitada de ir a Egipto, que él debía permanecer en la tierra, pero de alguna manera esto nos muestra, la historia de los patriarcas nos muestra la historia de las descendencias de los patriarcas, que en definitiva nosotros nos va a pasar lo mismo. Y vamos a tener estas pruebas y vamos a aprender de los patriarcas, porque Abraham descendió a Egipto, cosa que no fue quizá tan buena. O no consultó a Dios, o Dios no le dijo, no vemos una parte de la escritura que Dios le dice que vaya, ¿sí? Lo hizo quizá por su cuenta. Es una interpretación mía, pero vamos a ponerlo en paralelo lo que pasó con estas tres generaciones. A Isaac, vemos que a Dios le aparece y le dice que no descienda a Egipto, que more en la tierra que él le va a decir. Y a raíz de esto, nos cuenta la palabra que Dios lo bendijo, ¿sí? A ver si lo tengo acá más abajo. El verso 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y aquel mismo año cosechó 100 por 1, porque el Eterno lo bendijo. Y aquel varón se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso, y tuvo rebaño de ovejas, hato de ganado y gran servidumbre, tanto que los filisteos le tuvieron envidia. La bendición de Isaac fue tan grande que Dios lo bendijo por 100. Imagínense que tu capital se multiplique por 100, ¿sí? En un año se multiplica por 100, ¿sí? Que hoy vos tengas una casa y en un año tengas 100 casas, ¿sí? Por decirlo así. Isaac ese año, escuchando la voz de Dios, como le decía recién, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. María escogió la mejor parte, que es escuchar las palabras de vida, ¿sí? Y Isaac, en tiempo de hambre, ¿qué hizo? ¿Descendió a Egipto? No. Dice que él tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con Dios y tuvo una palabra de Dios, ¿sí? Y él siguió la guía de Dios y eso le resultó mejor que lo que pasó con Abraham, ¿sí? Si bien trajo otras pruebas, tuvo pruebas que de tanta bendición los filisteos lo empezaron a envidiar, que finalmente lo terminan diciendo que se retire de ahí, de esa tierra, porque él tenía tantas bendiciones que, bueno, que empezaron a tener envidia, miedo, una mezcla de cosas que finalmente le piden que se retire, ¿sí? Y luego nos cuenta esta porción que vienen estas personas, lo siguen al lugar donde Isaac luego se fue, después que ellos lo echaron,
y le dijeron, queremos hacer un pacto con vos porque vemos que Dios está con vos, vemos que Dios te bendice y queremos hacer un pacto en que vos no nos vas a tratar mal, no nos vas a hacer daño, y que, bueno, entonces hacen un pacto y comen ahí. O sea, qué tremendo esto, hermano. Entonces esto nos enseña algo ¿qué es lo que nosotros necesitamos en tiempos de prueba? ¿Qué es lo que necesitamos en tiempos de hambre, en tiempos de donde hay esta situación crítica? El hambre va a ocurrir, situaciones críticas van a ocurrir siempre. Lo importante es que nosotros vamos a anhelar esto. Tener un encuentro con Dios. Tener un encuentro con Dios, ¿sí? Y que Dios pueda hablarnos. Cuando Dios nos habla, dejamos todo a un lado y prestamos atención a lo que Dios nos va a decir, lo que Dios nos va a guiar, porque ahí está la obediencia, ahí está la bendición, perdón, en la obediencia está la bendición. Hay algo que también me llamó la atención, dice acá, habita como forastero en esta tierra. Sabemos que Abraham no fue como forastero en esa tierra, no, llegó a comprar un campo con una cueva para sepultura, pero más allá de eso, él no fue dueño de la tierra, él vivió, en otra versión dice acá, el verso 3 dice, peregrina ahora en estas tierras, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque para ti y para tu descendencia las daré todas estas tierras. Entonces, Dios le dice, había una promesa a Abraham, desde su antepasado Abraham, que esas tierras iban a ser de ellos, pero por el momento Dios le dice, no te preocupes si todavía no son tuyas, ¿sí? Vos andás como peregrino aquí, y de hecho Dios lo bendice tanto que lo terminan echando, y así van a andar, anduvo y Abraham, Isaac y Jacob, tuvieron que cambiar de lugar constantemente porque no tuvieron pertenencia de tierra. Se entiende que tenían que alquilar las tierras porque no eran dueños y vivían así como forasteros, con una promesa de que en algún momento eso iba a ser de ellos. Entonces, hermano, esto me llamó la atención. Dios te bendice. Vive aquí como forastero. Vive como peregrino, ¿sí? Nosotros estamos de paso, hermano. No debemos aferrarnos a nada. Estamos de paso. Y lo más importante en este pasar, hermano, es que nosotros, lo más importante es que nosotros podamos aprender, ya sea que estemos en tiempo de hambre, tiempo de abundancia, tiempo sea cual sea el tiempo que vivamos, debemos aprender a tener nuestro encuentro con Dios. Dice que Dios se le apareció a Isaac. ¿Por qué se le apareció? Hermano, yo veo en la palabra que dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El Eterno se revela a aquellos a quienes lo buscan. Aquellos que no le buscan, bueno, puede ser, hay contadas ocasiones, pero lo ideal, hermano, es que nosotros busquemos a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él se revela, ¿sí? Y cuando Él se revela en nuestras vidas, Él nos habla, Él nos orienta, Él nos aconseja. Amén. Así que vino la palabra de Dios y Él en ese tiempo multiplicó por 100 en todos, las ovejas, los ganados, todo se multiplicó y creció en grande manera. Entonces, hermanos, queremos que meditemos esto. El tiempo ha pasado, ¿sí? Y espero que todo esto sea que pueda nutrir nuestra vida, nuestra fe. Voy terminando leyendo esta palabra. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice en Eclesiastés, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse, un tiempo para bailar, un tiempo para intentar, un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Todo tipo de tiempo. Sin embargo, dice el verso 11 de Eclesiastés 3, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Hermanos, como les decía, en días de Abraham hubo tiempo de hambre, en días de Isaac hubo tiempo de hambre, mas él tuvo un encuentro con Dios y escuchó la voz de Dios y no tuvo que ir a Egipto. Y en tiempo de Jacob también hubo hambre. Y mire qué tremendo cómo van creciendo. Y en tiempo de Jacob, el hijo de Jacob, José, Dios le reveló a armar unos graneros para salvar al mundo conocido de ese tiempo, ¿no? Así que fíjense cómo fue evolucionando y cómo Dios
fue bendiciendo de menor a mayor a los hijos de los hijos, hermano. A los hijos de los hijos Dios los fue bendiciendo. Entonces, ¿qué hizo José en tiempos de hambre? Descendió de Egipto. Bueno, en este caso sabemos que fue un plan del Eterno. Sabemos que Jacob, cuando finalmente descubre que José no había muerto, lo vamos a ver en los próximos Shabbat de esta porción, y José se descubre que no había muerto, sí, y Jacob se entera que no murió. José lo manda a llamar a Egipto, pero dice que Jacob va y ora antes de ir a Egipto, y Dios le dice que vaya tranquilo, ¿sí? Que José iba a cerrar sus ojos y que, bueno, entonces Jacob oró para ir a Egipto, no quería ir así sin la guía de Dios, y Dios le confirmó que sí tenía que ir. Por eso entiendo de que, pero quería rescatar esto, hermano, que en tiempo de Joseph no solamente que escuchó, tuvo revelación para interpretar los sueños del faraón, sino que no solamente que fue bendecido él, sino que él guardó graneros y salvó a todo el mundo conocido. Venían de todos los países a buscar comida a Egipto, porque hubo un hombre de Dios que tenía una relación con Dios, que tenía revelación, y esto quiero decirle, hermanos, que las bendiciones van de menor a mayor, y así como vemos que Isaac tuvo una mejor experiencia que la de Abraham en este sentido, José también, Joseph también, no solamente que él se bendijo, sino que él bendijo a todo el mundo, ¿sí? Y ese es el objetivo, como Dios le dijo a Abraham, en tu simiente será bendecida a todas las naciones. Por lo tanto, hermanos, debemos entender todas estas cosas. Como le decía, repito, hay hambre, estos tiempos, como dice Eclesiastés, todo es cíclico, hermano, todo va cambiando, va rotando, y vuelven una vez y otra vez los mismos tiempos, las mismas situaciones, pero debemos aprender a vivir cada tiempo, y como decía el Salmo 31:15, dice, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Sea cual sea, si es tiempo, como dice acá, hay tiempos lindos, hay tiempos que no son tan lindos, tiempo de llorar y tiempo de reír, ¿sí? Tiempo de tristecerse y tiempo de bailar, ¿sí? Tiempo de intentar y tiempo para desistir. Tiempo para entender que esto ya fue, entramos en otra, ya apuntamos a otra cosa. Tiempo para guardar y tiempo para desechar. Tiempo para rasgar y tiempo para coser. Tiempo para callar y tiempo para hablar. Entonces, sea cual sea tu tiempo, sabemos que en la mano de Dios está Él dispone nuestros tiempos, amén, para provecho nuestro, y siempre debemos saber que vamos a sacar el mejor provecho de esos tiempos si le buscamos a Él, si buscamos un encuentro con Él, si buscamos su voz, y su voz es la que nos va a sustentar. Termino ya. Salmo 34:1 dice, Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue, ¿sí? En una situación crítica, en un tiempo crítico, donde los enemigos de David abundaban por todos lados, el mismo rey Saúl lo está persiguiendo, y andaba de un lado para el otro buscando una supervivencia extrema. Finalmente lo encuentran los filisteos, a quien hace un tiempo le había matado a Goliat, y había sido el que había causado la pérdida en esa batalla que tuvo Israel contra los filisteos. Imagínense ahora, estos filisteos lo encuentran a David y lo llevan delante de Abimelech, y ahí él se fingió loco, ¿sí? Fingió loco. Fíjense, él ha estado en ese estado de supervivencia pura, ¿sí? Y a raíz de eso, Abimelech lo dice, ¿qué gloria tiene matar a un loco? Suelten a este loco. Y finalmente Dios lo salva a David, y él escribe este salmo, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, los humildes, y se regocijarán. Hermano,
Y luego dice, engrandecer al Señor conmigo, ensaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores Él me libró. Hermano, qué tremendo esto. David en su peor momento, ¿sí? Cuando estuvo al borde de la muerte, en peligro, cuando él dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y él estuvo en una etapa, estuvo 13 años fugitivo de Saúl, y el Eterno 13 años, ¿no? Él hubiera pensado, me ungieron de rey, y hace 13 años, vino Samuel, me ungió de rey, y hace 13 años que ando fugitivo de acá para allá, pero él reconoció ese tiempo, dijo, en tus manos está mi tiempo, en otro salmo, y en este salmo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y no solamente cuando está todo bien, no solamente cuando hay abundancia, no solamente cuando hay bendición, en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Esta es otra clave muy importante que podamos vivir en este tiempo, hermano. Y esta semana el Eterno me daba esta palabra. Aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y en los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme, Él da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Así, hermano, en esta hora te animo que tú puedas gozarte en el Señor y en el poder de su fuerza, que puedas bendecir, sea cual sea el tiempo que estás viviendo. Quiero decirte que esto no es permanente, todo pasa, como decía, todo es cíclico. Indefectiblemente, si estás viviendo un tiempo crítico, ya ese tiempo va a pasar. Lo importante es que salgas aprobado, que tengas un encuentro con Dios, que escuches su voz y que en este tiempo de crisis multipliques, ¿sí? Eso solo va a redundar si haces lo correcto, que lo que tengas se multiplique, ¿sí? ¿Cuándo se multiplica? En estos tiempos, justamente estos tiempos críticos. ¿Cuándo vas a sentir la prueba? ¿Cuándo va a venir el Hasatán, el diablo, el Satanás a probarte? En estos tiempos, pero es ahí donde más tenés que ponerte firme y practicar esto, buscar a Dios, darle valor a la voz de Dios, a lo que tiene carácter eterno, no despreciar las cosas que Dios te dio, no porque tengas un tiempo crítico vas a tirar todo por la borda, o vas a desmerecer o despreciar las cosas que Dios ya te dio. No, vas a aferrarte a lo eterno y vas a decir, en tus manos están mis tiempos. Bendeciré al Eterno en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, aunque me falte, aunque no tengo todo lo que quiero en este momento, estoy viviendo un momento de persecución, un momento de crítico, aún así me voy a gozar en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Hermano, quiero dejarte esta palabra en esta mañana. Que Dios te bendiga ricamente y en mi anhelo que Dios pueda fortalecerte a través de ella y que pueda darte sabiduría en este tiempo para sobrellevar las situaciones, sea cual sea. Amén. Voy a orar en esta hora y quiero animarte, aquellos que me escuchan por la radio, por el medio que fuere, quiero animarte que en este día tú puedas determinarte a decir, Dios, no me voy a quejar más de esta situación, no voy a darle lugar a la angustia, no voy a darle lugar a la depresión, no voy a darle lugar a la queja, a la ansiedad. En este momento renuevo mi mente de todas estas cosas. Renuevo mi mente y me propongo en mi corazón buscarte. Revélate a mi vida en este tiempo como tú te revelaste a Isaac, que dice que, y le apareció Dios a Isaac y le dijo, que así también tú te aparezca en mi vida en este tiempo te aparezca en mi vida, porque te busco de todo corazón, y que tú me hables en este tiempo, que yo pueda oír tu voz, que yo pueda seguir tu guía hoy, sí, hoy, y que yo pueda caminar bajo tu guía de tu mano, Padre. Te invito a que tú puedas con tus palabras expresarle esta oración a Dios y nos determinamos, Padre, en este tiempo a bendecirte, sea cual sean las circunstancias, no solo de palabra,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Necesitamos oír tu voz en este tiempo, necesitamos tu guía. Señor, y rogamos, quieras tú bendecirnos y que en este tiempo de crisis, en lugar de disminuirnos, aumentemos, nos multipliquemos y todo sea bendecido y multiplicado. Que las bendiciones sean multiplicadas en este tiempo en el nombre de Yeshua, Padre. De manera que como en tiempo de Joseph podamos también bendecir a otros. En el nombre de Yeshua. Padre, en esta hora te pido por aquellos que están en esta hora escuchando esta palabra y que están tomando esta actitud de buscarte. Padre, te pido que tú te reveles a cada uno de ellos, sea cual sea la circunstancia que está pasando, que tú te reveles, Señor, ahí donde ellos están, en el tiempo, sea cual fuere que están viviendo mis hermanos, que tú te reveles a sus vidas, que tú te manifiestes, que tú les hables, que estas palabras que estoy hablando cobren vida, Señor, que sean palabras de vida eterna, que podamos ser como Jacob, que podamos anhelar tu bendición, que podamos ser como María, que podamos darle importancia a aquello que es eterno, a aquello que no nos va a ser quitado. Padre, en este día oro por mis hermanos, mis amigos, mis hermanos que están escuchando y que quieras tú que en este tiempo puedan tener un encuentro contigo, un encuentro transformador, un encuentro poderoso que cambie, Señor, que sea un antes y un después. Digamos, para gloria de tu nombre te lo pido en este día y te doy toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, por tu Torá, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén.